parecida. Voy a revisar, no sé cuál será el... Era la del silicio. Vale. Ah, ya debe ser usted mismo, ¿no? No, yo ahorita... Ah, ya no, sí, son diferentes. Esa es mi duda. Gracias. Ya, sí, voy a revisar todas estas. El silicio que se ha dopado, impureza trivalente. Sí, pues es la misma pregunta, ¿no? Ok, voy a revisar. Ya van a poder ver su nota corregida. Bien, seguimos entonces con el avance. Estábamos viendo el amplificador diferencial, ¿cierto? Habíamos quedado aquí. Estábamos viendo este amplificador, ¿no? El amplificador diferencial, acoplado por emisor, la forma más básica, ¿cierto? Bueno, se hizo el análisis en corriente directa, obtuvimos el modelo para corriente alterna, ¿cierto? Y con él, el análisis en corriente alterna, vale decir, lo primero que vemos de él es la ganancia. De esta ganancia decíamos que debe considerarse dos tipos de ganancia, una ganancia en modo común y otra en modo diferencial. La ganancia en modo común, terminamos ya el cálculo. En modo común, el amplificador se ve como un emisor común con resistencia en emisor, pero esta resistencia, por el efecto del acoplamiento de los dos transistores, aparece duplicada, ¿cierto? Como la corriente es el doble, entonces para ver esto como si fuera una serie, en términos de voltaje, debo llevar este 2 a RE, entonces aparece 2 veces RE, ¿no? De manera que la ganancia en modo común tiene esta expresión, que sin duda va a ser muy pequeña, porque si RE es más o menos del mismo orden de RC, entonces este término es mucho más grande que RP, y si RC es casi RE y beta es bastante grande, puedo cancelar tanto RC como beta en los dos y me queda aproximadamente menos de un medio, ¿no? Eso quiere decir que la ganancia en modo común es pequeña, lo cual es conveniente, ¿sí? Queríamos darle mayor realce a la ganancia diferencial que ahora vamos a calcular. Bien, entonces para la ganancia diferencial, lo que habíamos hecho acá es obtener tanto las dos entradas de I1 y de I2 en función de las entradas diferencial y de modo común, ¿cierto? Entonces ahora, si me interesa calcular la ganancia diferencial, voy a anular la de modo común. No, es
el tratamiento que se hace utilizando el principio de superposición. Entonces hago la ganancia diferencial igual a 0, ¿sí? Y con eso tendríamos que BI1 es igual a BI, perdón, la de modo común tengo que hacerla 0, no la diferencia. Entonces la entrada BI1 es BID y la entrada 2 es menos BID. ¿Sí? Eso viene de esto. BI1 es esa expresión. Si hago 0 la entrada de modo común, me queda BI1 igual a BID. Lo propio con BI2, haciendo 0 la de modo común, queda igual a menos BID. Entonces podría ver al amplificador de una manera esta es la entrada 1, la entrada 2, podría verlo así. ¿No? Esto es B y D. Positivo, negativo. ¿Cierto? O, si se quiere, no habría ningún problema en ponerlo también así. ¿Sí? El caso es que lo que presento en la entrada 1 lo tengo en la entrada 2, pero girado 180 grados, o invertido, cambiado de signo, como se quiera ver. Entonces, lo que va a suceder con el transistor 1 lo tengo exactamente igual en el transistor 2, pero invertido en voltaje y por lo tanto invertido en corriente, ¿sí? Si estoy poniendo que el voltaje aquí es más menos VID y aquí menos más VID, entonces significa que la corriente de base en el primer transistor entra, en cambio en el segundo sale. Y como son iguales los dos transistores e iguales los voltajes aplicados, entonces serán de la misma magnitud de esas dos corrientes, pero invertidas, ¿sí? Una entra, la otra sale. Ahora, si la corriente de base está entrando en el transistor 1, la corriente de emisor sale, ¿cierto? En cambio, en el otro transistor es todo lo contrario. Y como habíamos unido
o acoplado de manera directa a los dos transistores, ¿sí? Entonces pueden ver que si IE1 es igual a IE2, por la resistencia RE no circula corriente. ¿Cierto? Vean que de la izquierda entra IE, por la derecha sale IE, puesto que son iguales. Entonces, por la resistencia RE, la corriente es cero. Si la corriente es cero, el voltaje es cero, ¿sí? Porque el voltaje es el producto resistencia por intensidad. Entonces, voltaje cero en el emisor equivale a tener el emisor a tierra. ¿Cierto? Entonces, eso va a hacer que se vea el transistor 1 como el conocido amplificador emisor común sin resistencia en emisor. Y lo propio con el transistor 2. Nada más que en el transistor 1 estamos aplicando más, menos, V y D, y en el otro menos V y D. ¿Cierto? Entonces el voltaje de salida en cada uno de ellos ya lo conocemos, ¿sí? El voltaje de salida en el transistor 1 está dado por la ganancia multiplicada por el voltaje de entrada. La ganancia de un emisor común sin resistencia en emisor es menos beta F RC sobre RP. Y esto multiplicado por la entrada, D y D. ¿Cierto? En cambio, en el otro, que también tenemos la misma ganancia, bueno, será RC1 y RC2, y aquí RP1 y RP2, pero como todos son iguales, entonces da lo mismo. Nada más que en el otro decía, la entrada está invertida, entonces aquí es menos B y D. Ahora decíamos que la salida diferencial es la diferencia de las dos salidas. Y como son idénticas, pero el signo está cambiado, ¿sí? Esa diferencia va a ser 2 veces beta F RC menos, ¿no? Menos RP. ¿Cierto? Ahora, obviamente que en términos de ubicar el cero en el amplificador, no, habíamos visto que el emisor queda a cero, o sea, a tierra. Entonces nos interesa ubicar ese cero tanto en ese punto como en las entradas para hacer la referencia de la salida. Y si consideramos esta la forma en que está conectada la entrada diferencial, no corresponde con esta expresión si vamos a usar el cero de esa manera.
Entonces, estas dos entradas serían la mitad de D y D. ¿Cierto? Entonces aquí también, un medio y un medio. Por lo que aquí también está sobre 2 y sobre 2. ¿No? Y al hacer la diferencia, aquí me sale 2 R pi. Entonces se cancelan un 2 con el otro y me queda menos beta F RC sobre R pi. Bien. Y como la entrada es también la diferencia de las dos, es simplemente B y D. Y por lo tanto, la ganancia en voltaje diferencial, que es VO dividido BI, será simplemente menos beta F RC sobre RP. Y ya tenemos la posibilidad de determinar la relación de rechazo al modo común. La relación de rechazo al modo común, ¿no? Que habíamos dicho en inglés, es más común escribir CMRR, sería la ganancia diferencial dividida entre la ganancia del modo común. ¿Cierto? Entonces, esto dividido entre esto. Como tienen el mismo numerador, se va a cancelar el numerador y quedaría simplemente el cociente de los denominadores, pero al revés, ¿sí? Entonces sería R pi más 2 por 1 más beta F de RE sobre R pi. ¿Cierto? Entonces vean que es bastante grande, o por lo menos seguro que es mayor que 1. Para cuantificar un poco eso, podríamos hacer un ejemplo. Bueno, aquí no tengo posibilidad de poner beta, voy a poner B. Listo. Y pongamos un circuito ya con valores, ¿sí?
Bien, entonces hacemos primero el análisis en corriente continua. Es decir, vamos a calcular el punto Q. ¿No? Esto lo habíamos visto ya. Podemos determinar de manera directa la corriente de base, ¿cierto? Como, sí, creo que tengo por acá esas ecuaciones. A ver. Nomás aquí está. Aquí. Ahí está la corriente de base, ¿cierto? Entonces aplicamos directamente eso. Y B es VEE menos voltaje base emisor dividido 2 por 1 más beta F RE. Entonces, reemplazando los valores que tenemos, esto es RE, sería 15 menos 0,7, vamos a tomar siempre que no sea dato el voltaje base emisor, dividido 2 por 1 más 150 por RE, que es 2 kiloohmios, o sea, 2 miliohmios. ¿Cuánto es eso? Una consultita. Dígame. ¿IB igual a qué? No puedo diferenciar bien. IB Ajá. igual a VEE menos voltaje base emisor dividido 2 paréntesis 1 más beta F por RE. Listo, gracias. Entonces dividido 2 son 4000 por 151. Eso da 23.7 microamperes. Bien, con ello podemos calcular IC. $350 por 23.7 por 10 a la menos 6, ¿cierto? $3.55 miliamperes. Con lo que podemos determinar el punto Q, es decir, completar con el cálculo del voltaje colector emisor. Este es VCC más VEE menos RC más 2 RE
por IC, ¿cierto? Me da 12.24. Teniendo en cuenta que tengo más 15 menos 15, o sea 30 voltios, el voltaje colector emisor más o menos debería estar en el orden de un tercio de eso, ¿no? Un tercio de 30 es casi 10, aquí tengo 12, no está mal. El propósito del cálculo del punto Q, además de determinar la región de trabajo del transistor, consiste en que a través de él podemos determinar los parámetros de corriente alterna. ¿Cuáles son esos parámetros? Son RPi, RO, etcétera, ¿no? Entonces, RPi lo determinamos como voltaje térmico dividido IV. Cuando no se conoce el voltaje térmico, decíamos que podemos tomarlo como constante, igual a 26 milivoltios. IV hemos calculado es 23.7 por 10 a la menos 6. Tengo entonces 1097, ¿sí? 1097 ohms. Bueno, también podría calcular RO, eso es voltaje de Early dividido IC. ¿No? Ya sabemos el cálculo de RO obedece simplemente a compararlo con la resistencia del colector para ver si vale la pena o no incluirlo en el modelo. El voltaje de Early, si no lo conocemos, podemos tomar el valor mínimo que este adopta, que es aproximadamente 100 voltios. Y C calculamos en 355 menos 3. ¿Sí? Eso nos da 28.000. 28.2 más o menos kilo ohmios. ¿Sí? Los 28.000 contra 1.000 que tenemos de resistencia de colector es bastante grande porque en paralelo siempre tiende al valor menor. Y 1 contra 28 seguro que va a estar muy cercano a 1.000. Entonces no vale la pena considerar RO.
Vamos a tomar siempre beta F de corriente alterna igual al beta de corriente continua. Bien, y con eso ya podemos entrar al análisis en corriente alterna. En corriente alterna, o sea, pequeña señal y baja frecuencia, lo que nos interesa en este cálculo es solamente la relación de rechazo al modo común. Entonces, necesitamos calcular ambas ganancias. La ganancia en modo común, hemos determinado que es menos beta F por RC dividido RP más 2 veces RE ampliado. ¿Sí? Para el caso esto es 150 por 1000 dividido RP 1097 más beta 150 más 1 151 por 2 302, ¿cierto? Por RE que es 2000. Entonces la ganancia en modo común, ¿cuánto es? 150.000 sale 0.25 más o menos. Negativo, ¿sí? 0.25. No tiene unidades, es relación voltaje-voltaje. Ahora evaluemos la ganancia diferencial. Habíamos determinado que es beta F RC sobre RP. Eso es 150 por 1000 dividido 1097. $136.7, ¿sí? Negativo. Entonces la relación de rechazo al modo común, que es la ganancia diferencial versus la de modo común, sería menos 136.7 dividido 0.25. Negativo. $547 más o menos. Bien, como es un número, no se le pueden aplicar múltiplos ni submúltiplos y por eso se acostumbra a expresarlo en decibeles, ¿sí?
como estamos hablando de ganancias en voltaje, en decibeles, se usa 20 por el logaritmo de esa relación. ¿No? Cuando se habla de ganancia en potencia, es solamente 10 por el logaritmo. Entonces, ¿cuánto es esto? Redondeado sería 55, lo que sale. 55, casi, ¿no? 55 decibeles. ¿Cierto? Entonces quiere decir que, hablando de la relación de potencias, 55 decibeles se puede interpretar, ¿no?, tomando la cifra de las decenas, 5, que esa relación en potencias es del orden de 10 a la 5, o sea, 100.000, ¿no? Como estamos hablando en potencia, quiere decir que la relación de potencias en la salida va a ser del orden de 100.000 cuando comparamos las ganancias diferencial y de modo común, ¿no? La ganancia en modo común entonces es en potencia 100.000 veces la de modo común. Bien, entonces efectivamente este amplificador tiene, además de una gran ganancia diferencial, porque ese es el objetivo, una muy pequeña ganancia en modo común. Sin embargo, para ciertas aplicaciones, podría ser insuficiente eso, ¿no? Hay aplicaciones en las que el requerimiento de ganancia diferencial versus la de modo común puede ser mucho mayor. En ese caso, se suele tratar el circuito. Vean que la ganancia en modo común es inversamente proporcional al valor de RE. ¿Sí? Ambas tienen similitud en el numerador, ¿sí? Beta F por RC en ambos casos. La diferencia básica es que en la primera, en modo común, aparece solo, en modo diferencial aparece solo RPi en el denominador. En cambio, en la de modo común va acompañado de 2 veces RE por 1 más beta. Entonces, si yo quisiera hacer más pequeña la ganancia en modo común, tendría que buscar hacer RE más grande. ¿Sí? Pero hacer RE más grande significaría reducir el valor de ID, ¿no? Puesto que ID depende inversamente de RE. Entonces, el simple hecho de hacer RE más grande me implicaría tal vez inconvenientes con la polarización. Sin embargo, habíamos visto que una forma de obtener mayor ganancia en emisor común consiste en cambiar una resistencia por una fuente de corriente, es decir, que hacemos que circule por este dispositivo mayor corriente y que en corriente alterna
se vea como si se tratara de una mayor resistencia. Y eso lo lográbamos cambiando el elemento, en este caso RE, por una fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, bueno, lo habíamos visto en emisor común poniendo la fuente de corriente en el colector. Pero en este caso se la vamos a poner en el emisor. Y nada quita que también podamos poner en el colector, ¿no? Entonces veamos el amplificador diferencial utilizando fuente de corriente. Ya lo voy a poner así abreviado. Amplificador diferencial con fuente de corriente. Entonces, ¿qué vamos a modificar en nuestro circuito? La parte de salida no la tocamos. Simplemente vamos a cambiar la resistencia RE por una fuente de corriente. Bien, entonces aquí en lugar de la resistencia RE pongo una fuente de corriente. Una fuente real tiene o se puede ver como una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, ¿no? Bien. Y esto igual a menos de E. ¿Ok? ¿Cómo implementamos esa fuente de corriente? Habíamos visto cómo hacerlo, con dos transistores, ¿cierto? Dos transistores acoplados por el emisor. Algo así. Y uno de ellos cortocircuitamos colector y base, ¿no? Esa era la idea. Entonces, aquí la corriente en este, bueno, para no confundir con los otros, no los llamaremos Q2 y Q1, llamémoslos QB y QA. Listo. Entonces, lo que estamos buscando, que es la corriente que va a circular desde el nodo en que se unen los dos emisores, es esta, ¿no?
¿sí? Entonces, el cálculo de esta fuente se basa básicamente en calcular el adecuado Rx, puesto que ya tenemos fijados BCC y BEE. Todo lo que tenemos que hacer es determinar Rx para el valor que queramos de corriente de emisor. Entonces ya habíamos hecho ese cálculo y la relación entre Rx y la corriente de emisor está dada por esto. ¿No? Entonces, ya sea que queramos calcular Rx como está expresado para obtener un valor determinado de IE, o lo contrario, ¿no? Podría tal vez tener ya elaborado el circuito con un determinado Rx y quiero saber qué corriente circula por IE, ¿no? Habría más que despejar de ahí. Entonces, con eso obtengo un circuito en el que la corriente va a tener el valor que me convenga para darle el punto Q adecuado, con la enorme ventaja de que este presenta para corriente alterna una enorme resistencia. A ver, un segundito, voy a contestar, o voy a ver, aquí hay un par de chats. 236 por 10 a la menos 5 me salió, dice, ¿no? Ah, eso era de la corriente de base, ¿no? Entonces 10 a la menos 5 lo vuelvo menos 6, restándole 1, y por lo tanto sumo 1 en el lado de la mantisa, y tendría 23.6 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Eso es 23.6 microamperes. Y alguien le contesta, está bien, convertido a microamperes, ya, ok. Eso ya lo hicimos. Bien. Para la aclaración. Entonces, decía, puedo calcular adecuadamente Rx para obtener una corriente de emisor que me convenga y le proporcione a los transistores un punto Q idóneo, ¿cierto? Que trabaje en el centro de la región activa, lejos de la saturación y el corte, con la enorme ventaja de que la resistencia que se va a ver en corriente alterna, esa resistencia de emisor, va a ser mucho más grande, porque esa resistencia que aquí marcaba como ROE, también ya habíamos determinado, es aproximadamente RO, en este caso del transistor QA, ¿no? Que eso está dado por el voltaje de Early dividido IC, ¿no? El IC del punto Q. Y esto suele ser bastante grande, ¿no? Porque el voltaje de Early es 100 voltios y a veces más, y C es del orden de los miliamperes, entonces la resistencia queda comprendida en el orden de los 10 kiloohmios, ¿no? En el ejemplo anterior habíamos calculado RO como 28 kiloohmios, ¿sí? Entonces es una resistencia bastante grande y esa se va a reflejar en el cálculo de corriente alterna, es decir, en la ganancia.
Y como es grande esa resistencia, va a ser menor la ganancia en modo común, beneficiando a la relación de rechazo al modo común. ¿De acuerdo? Entonces, este podría ser una mejora en el amplificador diferencial, ¿sí? ¿Cómo quedaría el circuito completo? Perdón, esto no viene aquí. Aquí viene directamente el transistor QA. Vamos un poquito más a la izquierda para que pueda caber. Bien, este es el transistor QB, este es el QA. Ok. Y bueno, les decía, nada quita que también reemplacemos las resistencias RC por fuentes de corriente. Entonces se alcanza una mucho mayor ganancia en modo diferencial, ¿sí? También los va a beneficiar al modo común, pero el tema es que se consigue con ello una enorme resistencia de salida. Bien, entonces esas son las mejoras que se pueden introducir en este amplificador diferencial, siempre buscando mejorar la relación de rechazo al modo común. Digamos que el uso del amplificador diferencial, así implementado como este, es muy poco, porque se utiliza más bien un amplificador integrado con características mucho más mejoradas. Se conoce este como amplificador operacional, que de hecho tiene entrada diferencial. Ya, entonces el amplificador al que nos vamos a referir y nos vamos a ocupar un poco más en detalle es justamente a él.
Entonces, este amplificador denominado operacional es un amplificador basado en amplificador diferencial, ¿no? De hecho, la entrada es del tipo diferencial y suele utilizarse para mejorar sus características más de una etapa diferencial. Entonces podría, por ejemplo, tomarse la salida de un amplificador diferencial e introducirla a un segundo amplificador diferencial, con lo que la ganancia podríamos pensar que se ve multiplicada, ¿no? Y si son iguales, elevada al cuadrado prácticamente. Entonces se consiguen prestaciones mucho mejores que las que se obtiene con un solo amplificador diferencial. Esas características que se obtiene en el amplificador operacional le dan justamente ese carácter que le ha dado el nombre. El nombre de operacional nace de la posibilidad de implementar con él operaciones de manera muy simple. ¿Qué tipo de operaciones? Operaciones aritméticas como suma y resta, ¿no? ¿Suma y resta de qué? Suma y resta de señales. Entonces podemos componer señales, dos o más señales, ¿cierto? Haciendo sumas o restas. También se pueden implementar operaciones como derivación e integración, ¿no? ¿Para qué podría servir derivar una señal o integrarla? Muchas veces, bueno, podría parecer insulso hacer operaciones de cálculo con las señales, ¿no? Pero a lo que le podemos dar preponderancia en ese caso es a la formación de nuevas señales, ¿eh? O sea, es fácil, digamos, implementar una señal del tipo rectangular o cuadrada, ¿sí? Y difícil, digamos, es obtener una señal de pulso. Entonces, la derivada de una función cuadrada es un pulso. Eso se puede beneficiar por la fácil implementación mediante amplificador operacional. Otra aplicación importante de los amplificadores operacionales es la implementación de filtros. Un filtro es un dispositivo que puede darle más realce a un cierto rango de frecuencias versus otro rango, ¿no? Entonces hay filtros que permiten pasar señales de baja frecuencia y bloquean las altas o al revés. E inclusive filtros que permiten o facilitan el paso de señales de un cierto rango limitado de frecuencias, anulando prácticamente las inferiores y las superiores, ¿no? Se llaman filtros de pasabanda. Bien, entonces vamos a ver ese tipo de aplicaciones. Entremos ahora a ver lo que es el amplificador operacional. En la actualidad, el amplificador operacional se lo consigue integrado, es decir, ya en una pastilla de semiconductor, cuyo empaque suele ser de plástico. También lo hay metálico para aplicaciones de mayor potencia. Entonces, el de plástico viene en un formato de dos líneas de pines, es decir, a cada lado hay una hilera de agujitas, así como estas.
En el caso del amplificador operacional, para ese formato, trae 2 hileras de 4 agujas cada uno. Entonces hay 4 agujas a este lado y 4 al otro lado, ¿sí? No sé si se vería menos así. Más o menos como una araña quedaría, ¿no? Una arañita que tiene 4 patitas a cada lado. El tamaño de esto suele ser inferior a 1 centímetro de largo, más o menos algo menos de medio centímetro de ancho. ¿No? En el proceso de fabricación, para indicar cuál es la patita 1, porque se enumeran las patitas del 1 al 8, viene alguna señal, alguna marquita, por ejemplo un puntito ahí, que indica que esta es la patita 1, la 2, la 3, se va siguiendo en orden antihorario. Entonces esta es 5, 6, 7 y 8. ¿No? El formato es empaque de plástico y las agujas son de metal, ¿no? Aleaciones de cobre normalmente. El símbolo que se utiliza para el amplificador operacional es un triángulo o una punta de flecha, como se quiera ver. De un lado están las entradas, ¿no? En el amplificador diferencial las llamábamos BI1 y BI2. En el operacional se llaman, hoy estoy con batería baja, positiva y negativa, que suelen denominarse más bien como la positiva no inversora y la negativa es entrada inversora. Entonces suele marcarse aquí con más y menos. Y aunque algunos poseen 2 salidas, lo más común es que solo se trate de una salida. Entonces estas son las entradas y esta es la salida. ¿No? ¿Para qué 8 patitas entonces si solo se ocupan 3? 2 se necesitan para la alimentación de corriente continua. Entonces una va conectada a más VCC y la otra menos VEE. También los hay amplificadores operacionales que usan una sola alimentación positiva y la otra va a tierra, ¿no? Pero es poco común usarlo así. La mayoría de las aplicaciones se requiere de voltaje positivo y negativo. Bien, entonces hasta aquí tengo 5 patitas. Se suele usar una de ellas para una compensación se llama compensación de offset. Eso quiere decir que permite darle a la diferencia de las entradas una sensibilidad mayor. Entonces el fabricante indica en tal patita ponga un condensador de este valor, condensador muy pequeñito externo. Bien, entonces esas otras patitas sirven para ese tipo de ajustes que puede recomendar el fabricante, normalmente una de ellas, y las otras quedan simplemente como soporte para fijar el amplificador, ¿no? O el circuito integrado en la placa en la que se va a trabajar. Bien, entonces ese es el símbolo del amplificador operacional. Cuando se trabaja ya simplemente con señales, suele no
indicarse los voltajes de alimentación de corriente continua, ¿no? Es lo común. Ahora, ¿cuáles son sus características? El amplificador operacional se puede modelar como un amplificador de voltaje, ¿no? Habíamos visto que un amplificador de voltaje se modela utilizando una resistencia llamada resistencia de entrada y una fuente de voltaje, ¿cierto?, dependiente de voltaje, en serie con una resistencia llamada resistencia de salida. La ganancia de esta fuente dependiente se denomina ganancia en voltaje a circuito abierto. Y quien controla esa fuente es el voltaje de entrada, que viene a ser la diferencia entre las dos entradas, ¿sí? Aquí está la de I positiva y la inversora. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de salida vendría a ser prácticamente la ganancia en voltaje multiplicada por la diferencia de las entradas inversora y no inversora. Ahora, características muy comunes en un amplificador operacional es que esta resistencia RI, resistencia de entrada, sea muy grande. ¿Qué quiere decir que sea muy grande? Que es del orden de los megaohmios. Puede llegar a tener decenas y hasta centenas de megaohmios dependiendo de la calidad del amplificador operacional. En cambio, la otra, la resistencia de salida, es más bien muy pequeña. ¿Qué quiere decir muy pequeña? Quiere decir que suele ser del orden de un ohmio y a veces menos. ¿Ya? Menos de un ohmio. La ganancia en voltaje a lazo abierto, o sea, sin carga, suele ser sumamente grande. Esto es ganancia en voltaje a lazo abierto. ¿Cuán grande? Del orden de 1.000.000. O sea, 10 a la 6. Puede llegar a ser más grande en amplificadores de mejor calidad, ¿sí? Pero en promedio, digamos, andan por el orden del 1.000.000. Una forma de idealizar
el modelo del amplificador operacional es exagerar un poco en estos valores. Entonces se suele exagerar y decir, la resistencia de entrada es tan grande que la puedo considerar infinita, ¿no? ¿Cómo puedo concebir una resistencia infinita? Simplemente pensando en compararla con resistencias que estén asociadas a él, ¿sí? Entonces es tan grande comparada con las resistencias con las que se conecta que la puedo considerar infinita. Vale decir que prácticamente la entrada la puedo ver como circuito abierto. La resistencia de salida, decíamos, es muy pequeña. Si voy a idealizar, puedo aceptar que esta tiende a cero. ¿Sí? Decíamos que es tan pequeña como 1 ohmio y a veces menos. Entonces vamos a compararla con las resistencias con las que externamente se conecta y decir que comparada con ellas es prácticamente cero. Y la ganancia en voltaje, de la que también decíamos que es muy grande, idealizarla y decir que tiende a infinito, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de la realidad misma, pensar que la ganancia es infinita nos llevaría a pensar que la potencia también va a ser infinita, lo cual en la realidad no se consigue, no existe potencia infinita. Entonces tendríamos que limitar esta ganancia de alguna manera. ¿Quién limita la ganancia de manera que la potencia no alcanza un valor infinito? Es obviamente el nivel que puede adoptar la salida, ¿no? Decíamos en el transistor que el nivel máximo que puede adoptar el voltaje de salida es el de saturación. Y ese nivel de saturación se acerca al valor de la alimentación de corriente continua. Entonces, el voltaje de salida, en este caso, estará comprendido en ese rango, entre menos VEE y más VCC. Más allá no puede llegar, ¿sí? Entonces, la ganancia ha de ser tan grande que para una pequeñísima diferencia entre las entradas, el voltaje de salida se va a acercar ya sea a VCC o a menos VEE, dependiendo de si la diferencia es positiva o negativa. Bien, entonces así podemos concebir una ganancia infinita. Ahora, si vamos a pensar en esos extremos, en esta idealización que le hemos otorgado al amplificador operacional, ¿no? Decir resistencia de entrada infinita, decía yo que es equivalente a tener un circuito abierto. Por un circuito abierto no circula corriente, ¿sí? O sea que esta corriente en la entrada si la resistencia de entrada es tan grande que es casi un circuito abierto, esa corriente tendería a cero. Entonces yo puedo decir que como RI tiende a infinito, entonces la corriente de entrada tiende a cero.
¿Sí? O sea, no circula corriente entre las entradas inversora y no inversora. ¿Sí? Ahora, por otro lado, decíamos que la ganancia es tan grande que podríamos adoptar un valor infinito para ella. Entonces, si la ganancia en voltaje tiende a infinito, decíamos que el voltaje de salida va a tender al valor de saturación, es decir, a más VCC o a menos VEE. ¿Sí? Pero como lo que queremos del amplificador es que nos represente en la salida una forma de onda similar a la de la entrada, no podemos adoptar esos valores extremos, ¿sí? No los podemos aceptar. Para que el voltaje de salida no llegue a esos extremos, tendría que, como la ganancia es tan grande, limitar el voltaje de entrada, es decir, limitar la diferencia entre las entradas inversora y no inversora, ¿no? Hablando de infinito, si la ganancia es infinita y queremos que la salida sea finita, ¿sí? Entonces, tendré que hacer que la diferencia entre las entradas tienda a cero. ¿Cierto? Que la diferencia de potencial tienda a cero nos lleva a pensar que esas dos entradas están cortocircuitadas. ¿Cierto? Entonces voy a ponerle aquí números con alguna referencia. Voy a poner 1 y a esto le voy a poner 2. 1 significa corriente cero, lo cual se entiende como circuito abierto. Y 2, voltaje tendiendo a cero, significa cortocircuito. Entonces, ahora, ¿cómo puedo concebir que los dos conceptos estén implicando las entradas? Por un lado, decir que es un cortocircuito y por otro lado decir que también es un circuito abierto. No es concebible que se cumplan las dos. Lo que ocurre es que el circuito abierto vale solamente para la corriente. En cambio, el cortocircuito lo vemos desde el punto de vista del voltaje. Bien, entonces, desde el punto de vista de la corriente, las entradas aparecen como un circuito abierto. Y desde el punto de vista del voltaje, las entradas aparecen como cortocircuitadas. ¿Bien? Ese resultado que hemos obtenido de la idealización del amplificador operacional nos lleva a idealizar o crear un nuevo concepto. Y a ese concepto se lo conoce como cortocircuito virtual.
Bien, entonces decimos que las entradas están virtualmente cortocircuitadas, ¿no? Eso desde el punto de vista del voltaje, pero están abiertas cuando consideramos la corriente, ¿no? Y a esto se lo suele representar de esta manera. Estas son las entradas. Entonces se representa el cortocircuito virtual con una línea punteada. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente no puede pasar porque está abierta, pero virtualmente está cortocircuitado para el voltaje. Bien, ya estamos sobre la hora, así que vamos a suspender la clase aquí. Vamos a seguir ahondando en esto porque de él nace el modo en que se analizan los circuitos con amplificador operacional, ¿no? De hecho, el amplificador operacional por sí solo no es del todo útil. Su utilidad nace de un circuito externo que le introduce una retroalimentación, es decir, traer un poco de la salida hacia la entrada para compararla, ¿no? Esa es la filosofía a través de la que se han concebido la mayor parte de las aplicaciones del amplificador operacional. Bien, entonces continuaremos con eso en la próxima clase. Mientras tanto me voy a ocupar de revisar el examen por las observaciones que me han hecho. Nos despedimos entonces hasta el viernes, ¿eh? Cuídense.